Hey, ¿qué pasa? Estás escuchando Arte entre Amigos, el podcast en el que dos amigos arquitectos te acercarán un poco más al arte con un toque informal. Para las personas que aman el arte y para las que aún no saben que lo hacen. ¿Te atreves? Bienvenidos un día más, un domingo más a Arte entre Amigos. Hoy estamos con el capítulo número 12 de la primera temporada. ¿Y qué tal estás, Alberto? ¿Cómo te va la vida? Buenos días, chicos, chicas. ¿Qué tal, Miguel? Pues aquí estaba escuchando una canción de Alejandro Sanz, la verdad. Bueno, cuando Alejandro Sanz era jovencito. La voy a cantar porque me parece una canción muy bonita, que además me la ponía mi madre, así que esta introducción va dedicada a ella. Se le apagó la luz, tembló, le cerraron las cortinas, escuchó pasar la vida. ¿Qué te parece, No sé por qué no has ido antes a Got Talent. Yo estoy desperdiciando mi talento, lo sé. Pues sí, chicos, hoy vamos a hablar sobre cortinas, sobre luz. Y he de decir que viviendo en Berlín, que hay muchos días que no sale la luz, hay mucha diferencia cuando está el sol y cuando no. Pues sí, hoy vamos a hablar de un maestro de la luz y antes de introducirlo, para ti, ¿qué es la luz? ¡Guau, qué movida, eh! ¿Te imaginas que nos ponemos aquí a discutir científicamente lo que es? Bueno, yo creo que lo que tenemos que decir para que los oyentes sepan un poquito de lo que va, que la luz ha sido considerada a lo largo de la historia a veces una onda y a veces una partícula. Pero bueno, yo creo que lo que nos interesa es un poco el acercamiento griego que tenían a qué era la luz. Ellos consideraban que era algo físico que salía del ojo o del objeto en el que estabas viendo. Y yo creo que este acercamiento, que también tiene que ver un poco con el mito de la caverna de Platón, que es lo que a James Turrell le interesa, porque sí, hoy el podcast es sobre James Turrell. Un maestro de la luz que aprendió y generalizó el uso de la luz como arte, y veremos a lo largo de este podcast cómo crea diferentes sensaciones en el espectador. Así que, vamos a él. ¡Al lío! Hoy tenemos entre manos, chicos, a James Turrell, nacido en Pasadena el 6 de mayo de 1943. El fucking Chucking Norris de la luz, porque lo primero que me gustaría llamar la atención es sobre su barba. Vaya barba, ¿eh? La verdad que para quien no lo conozca, se puede imaginar a Dumbledore en el siglo XXI y más o menos sería esa apariencia. Es un artista que parece un poco atípico en ese sentido a nivel de apariencias, pero bueno, es lo que busca también, ¿no? Cambiar la percepción de lo que vemos siempre. Correcto. Y hemos nombrado en la introducción un poco sobre qué es la luz a nivel científico, porque vamos a ver más adelante que el trabajo de James Turrell siempre ha generado mucho interés en la comunidad científica porque su aproximación a través de la óptica y de la experiencia lumínica es muy científica. Porque James Turrell trabaja con luz artificial, bueno, tanto como con luz artificial como con luz natural, porque realmente lo que él dice que ambas provienen de objetos que están en llamas. Así que para él es igual de natural una que la otra. Pero sí, sobre todo es una aproximación que él mismo crea una temperatura de color específica para cada instalación. Esto tiene que ver con la percepción, ¿no? Porque él estudió psicología de la percepción en Pomona College, en California. Como dices tú, la psicología de la percepción, esto viene muy relacionado con la psicología de la Gestalt o psicología de la forma, la cual es una corriente que se basa en el estudio de la percepción, donde un individuo clasifica sus percepciones como un todo y no únicamente como la suma de las partes. Esto lo que quiere decir, para que lo podáis entender, es, por ejemplo, si os imagináis una cara sonriente que sean dos puntitos como los ojos y una suma de puntos en semicírculo como la sonrisa, como la boca. En realidad son solamente puntos, pero nosotros lo entendemos como un todo, como una forma de una cara sonriente. Básicamente es lo que dices, es un zorro. James Turrell, el zorro de la luz. Porque sí, le gusta jugar con lo que vemos y cómo lo interpreta nuestro cerebro. Decía yo en la introducción que para James Turrell era muy interesante la alegoría de la caverna de Platón, ¿no? Esa de cómo interpretamos la realidad a través de lo que percibimos con nuestros ojos, aunque realmente no sea la realidad, sino que nosotros la creamos. Valdría como ejemplo lo que hacía cuando era pequeño en su casa en Pasadena, en Los Ángeles, California, y en su habitación pues tenía cortinas opacas para no dejar pasar la luz. Sin embargo, él quería ver las estrellas.
Y entonces, ¿cómo las podía ver? Ya que existe, primero de todo, una contaminación lumínica muy grande. Pues lo que hizo fue hacer agujeros en la cortina con un alfiler, de tal manera que durante el día permitía pasar pequeños haces de luz, pequeños puntitos de luz, que se proyectaban en la pared de su habitación como si fueran estrellas, de tal manera que se alteraba su percepción. A mí me gustaría comentar de esto dos cosas, Miguel. No sé qué opinas, pero la primera es que no sé qué pasa en el resto del mundo, por qué no existen las persianas. O sea, oyentes del mundo, por favor, ¿por qué no tenéis persiana en vuestras casas? Y número dos, que me parece más atractivo, es que tiene que ver también con la luz de los sueños, ¿no? Que para Turrell es muy importante. Cada uno tiene una propia luz que se imagina y podemos decir que la obra de Turrell se basa en construir estos mundos de luz oníricos. Esta luz que existe debajo de lo que ya existe. Es curioso, no sé qué opinas. Bueno, lo primero de todo, cuando me mudé a Alemania, me jodía bastante que no existieran las persianas y me tuve que acabar comprando un antifaz. Tú me regalaste el primero y yo me compré otro más, porque era imposible si no. Y respecto al segundo, vendría a ser un poco más el tema surrealista que hablábamos en el podcast de Salvador Dalí, si no lo habéis escuchado. Cada uno tiene su interpretación de lo que ve o de lo que quiere ver también. Y eso trae lo mismo, la percepción, una psicología, una forma de pensar, de interpretar las cosas. Y sí, avanzando un poquito en la vida de Turrell, ya le dejamos al jovencito James agujereando cortinas, que me imagino a esa madre diciendo, James, otra vez las cortinas, no. Como decía, estudió psicología matemática en Pomona College antes de moverse a la Universidad de California para estudiar Bellas Artes. Y es, a diferencia de lo que muchas veces pensamos, el artista, en este caso James Turrell, no es un viva la vida, tiene un trabajo científico detrás que es muy interesante. Incluso una de sus obras, que más adelante vamos a ver, ha sido muy importante para la comunidad científica para seguir estudiando el cosmos y la manera que tenemos de interpretar pues, la percepción. James Turrell tiene formación en muchos ámbitos, como bien has dicho, en el tema de la psicología, en el tema de bellas artes, temas de arquitectura y diseño también, pero una de las formaciones más importantes que tiene es como piloto de aviones a los 16 años de edad, o sea, incluso antes de ir a la universidad. Y como bien dices, esto será un tema muy importante, puesto que pilotando un avión es como descubrirá la localización en la que va a desarrollar su obra más importante, su obra de vida, en la que lleva trabajando ya más de 40 años. Es importante destacar que James Turrell, al tener formación en tantos ámbitos, los combina entre sí. No destaca solamente por alterar la luz de una manera en la que solamente hay que observarlo, sino también participando en temas aéreos, como por ejemplo cambiando la percepción del cielo, en temas arquitectónicos, cambiando la percepción de los lugares en función de la luz. Es un mix de todas estas artes juntas. Y si quieres, antes de que continuemos, Miguel, hay una cosa que me parece interesante, que es en relación a que James Turrell es piloto. Y es que él considera el cielo como su atelier, su musa y su lienzo. Porque vamos a ver que específicamente tiene unas instalaciones que sirven para alterar la percepción que tenemos del color del cielo. Y es curioso porque en general nosotros creemos que el cielo es azul, pero no voy a hacer más spoiler porque después lo vamos a comentar. Pero hashtag no. Él utiliza mucho la percepción del cielo como obra prácticamente principal de su producción artística. Esto está relacionado con lo que hablábamos de Krzysztof Vladimirov en otro podcast, que es el land art, cómo hacer uso del paisaje, del entorno, para producir estas obras, como algunas de ellas, y en este caso todas sus obras artísticas en las que participa el cielo, son pasajeras, puesto que no permanecen de forma permanente, valga la redundancia. Por eso cuando hace estas obras es más importante sobre todo también la hora en la que se producen. Como decíamos en ese podcast de Cristo y Jean-Claude, el arte del land art tiene que ver con la percepción del paisaje, ¿no? Y en este caso en concreto, el de James Turrell, lo que tiene que ver es con la percepción del cielo. Pero sí, y a mí me gustaría destacar otros artistas que es Mark Rothko, ¿no? En cómo el expresionismo abstracto tiene una influencia bestial y aunque Miguel no quiera, vamos a hacer un podcast sí o sí sobre Mark Rothko en algún momento. Para nada siento ni más adversión hacia él, ni mucho menos. Pero sí, o sea, artistas como Mark Rothko o Malevich, artistas que juegan mucho con la percepción de los colores y con el equilibrio de colores y de tonos de color, de temperaturas de color en sus propias obras artísticas. Esto es lo que traslada también James Turrell en 3D. Ellos lo hacen en un lienzo, en 2D,
Y James Turrell crea los espacios de tal manera que ya veremos cómo en un tipo de producción artística que se llama Ganzfels crea esa sensación exactamente. Sí, y ya por rematar, si quieres, el tema de influencias, podemos decir que James Turrell se ha convertido como en la cabeza más visible y el máximo exponente de lo que se ha considerado el Light and Space, que es como una corriente artística que ha surgido en California, ¿no? Se ha convertido en el director de orquesta de esta corriente artística, como bien decía antes, el Dumbledore de la luz. Bueno, si quieres, Miguel, ya tenemos sobre la mesa los pinceles con los que Turrell trabaja. Vamos a analizar, si quieres, un poco desgranando su arte, ¿no? Porque, como hemos dicho, el arte de Turrell es importantísimo en la percepción, porque realmente necesitas que alguien la vea para que exista. Pues no se puede considerar arte si James Turrell proyectara su instalación y nadie la viera, no tendría sentido su existencia, ¿no? Y esto tiene que ver porque pensamos que las cosas que recibimos, ¿no? La información que nos llega a nosotros, no formamos parte de ella, ¿no? Lo que quiero decir es, por ejemplo, en un bosque, si alguien grita y nadie lo escucha, es como si no existiera. Porque realmente nosotros formamos parte de la creación de esos procesos. Lo que entiendo que quieres decir es que trata un poco el tema de la espiritualidad. Esta obra, como cualquier otra producción artística más o menos, requiere de la participación del espectador. Si no se percibe, si no se contempla, sería como ignorarla de alguna manera. En este sentido, la obra de Turrell, al tratarse de la luz, es una obra que requiere mucha concentración, requiere de la meditación y de la espiritualidad. A veces las obras, cuando se contemplan en un museo, la estadística dice que no se pasa más de 15 segundos el espectador medio delante de una obra artística. Sin embargo, para entender las producciones artísticas de Turrell, se necesitan al menos 40 minutos. Suelen durar esas exhibiciones al menos 40 minutos, porque requiere, otra vez, como decíamos, del land art, del cambio de percepción, muchas veces participando el ambiente, el entorno, el cielo. Totalmente de acuerdo, Miguel. Las obras de Turrell se tratan de una visión reflexiva. Básicamente es verse a uno mismo viendo. Como dices tú, de estar presente, ¿no? De darse cuenta de la función que tienen nuestros sentidos. Porque vamos a ver que James Turrell da a la luz un sentido del tacto, ¿no? Que es una cosa muy curiosa. Pero su objetivo principal es hacernos presentes, esa sensación de existir en el ahora, que tiene que ver realmente con lo que es meditar, en el fondo, ¿no? Y hay una cosa que me gustaría destacar también, en lo que hemos hablado de la espiritualidad, es como la luz siempre ha sido considerado símbolo divino, ¿no? Por ejemplo, en Santo Tomás de Aquino siempre la considera como parte de la belleza. Y esto lo podemos entender nosotros que somos arquitectos a través de la evolución de las catedrales, ¿no? Como en el gótico se busca esa luz, ¿no? Ese símbolo divino. Se asociaba mucho el tema divino, el tema de Dios a la luz, y por eso existían tantas vidrieras, tantos rosetones que permitían la entrada de luz, alterada con colores también, para dar esa sensación de divinidad. Eso en relación con la obra de Turrell, como estamos diciendo, esa luz hace también una conexión espiritual. También James Turrell lo que dice es que normalmente utilizamos la luz solo para iluminar otras cosas y no como fin en sí mismo, ¿no? Él lo compara muchas veces con el sonido, ¿no? Como un instrumento en el que puedes tocar diferentes notas. Da y confiere a la luz un sentido táctico. En la obra de Turrell tiene un enfoque en el que manipula la luz y el espacio a través de la supresión de los sentidos, como a través de que haya muy poca luz, de que no percibas bien los límites espaciales, consigue que la pupila se dilate, ¿no? Y se agrande, y la percepción entonces se modifica. Exactamente, ese es uno de los objetivos que busca Turrell, crear espacios con poca luz, en penumbra, para dilatar la pupila, de tal manera que asimilemos más colores. Estas obras artísticas se pueden clasificar en diferentes categorías. Las dos más principales serían la de Sky Spaces y la de Ganzfels. Los Ganzfels viene de dos palabras alemanas que significa todo y campo. Así que como podéis imaginar un poco, percibir, digamos, como diría Turrell, los Ganzfels se tratan de recintos, de ambientes en los que se envuelve al espectador, en los que se hace un conjunto total en el que la luz
hace que no existan esa percepción en 3 dimensiones del ambiente en el que estamos. El crear como falsos cuadros en la pared que en realidad son otras salas por las que se continúa caminando, en el que se anula la existencia de las esquinas, de las aristas entre los suelos y las paredes y los techos, de tal manera que es un todo, que es un campo en conjunto. Sí, y si quieres, ahora que sabemos que la obra de Turrell se puede separar en 2 tipologías, porque cuestiones del azar, Miguel ha estado en una y yo en otra, totalmente de forma aleatoria. Si quieres, podemos definir cada uno su experiencia, porque como decías, los Ganfelds son instalaciones que va variando su ubicación, ¿no? Es una obra que empezó a producirla a partir de los 70 y son espacios diseñados para privar al espectador de cualquier punto de referencia visual, ¿no? Creando una percepción muy difusa. Y yo en mi caso me pasó que en el primer viaje a Berlín, como sucede en la mayor parte de las cosas en la vida, que es por suerte, fui a ver el Museo Judío de Libeskind y casualmente había un cáncer, yo sin saberlo y sin saber quién era James Turrell. Y mi experiencia fue una locura. La verdad es que entrabas en el espacio y te quedabas atontado, básicamente. O sea, decías, ¿qué es esto? Porque podías estar ahí todo el tiempo que quisieras, porque era como estar en una suspensión mental, una paz, transmitía. Increíble. Eso sí, tenía un peligro porque la pared del fondo había como un pequeño acantilado para que no se percibiera. Lo que habían hecho era poner una alarma que pitaba si te acercabas demasiado para que no te matases, lo cual es un detalle por su parte. Para los sordos sería un problema, ¿no? Ya, eso sí. Y bueno, te obligaban a descalzarte para que no mancharas el suelo con las huellas, para que veáis hasta qué punto llegaba la percepción de James Turrell. Porque muchas veces para la creación de esta iluminación, él crea luminarias nuevas con un tipo de temperatura de color único que no se encuentra en el mercado. Y la verdad es que yo, si tenéis la posibilidad de ir a alguna de estas instalaciones, lo recomendaría encarecidamente porque es una experiencia casi religiosa. La otra categoría principal de la obra de James Turrell son los Sky Spaces, o espacios en el cielo. Estos Sky Spaces son estructuras arquitectónicas que están diseñadas para crear una experiencia de contemplación del cielo. Turrell manipula la luz artificial para resaltar el cambio de color del cielo durante el amanecer y el atardecer. Como bien decía, no se puede percibir de una forma tan clara estas obras en todo momento. Es importante que sea cuando más está cambiando la luz, y esto se produce al amanecer y al anochecer. Estos Sky Spaces, a diferencia de los Ganzfelds, se producen con una experiencia visual en la que la percepción se produce mediante la luz artificial más la luz natural. En los Ganzfelds se utiliza únicamente luz artificial porque son espacios cerrados. En los Sky Spaces participa mucho el cielo. Normalmente suelen ser estructuras semiabiertas en las que existe un agujero. Para que la gente lo entienda más fácilmente, podemos pensar en el Panteón de Roma, en el que es una bóveda con un agujero en el punto más alto y se puede observar el cielo. Esto podría ser una pequeña comparación o un pequeño antecesor de lo que es un Sky Space para James Turrell, pero lo que busca aquí es enmarcar el cielo, es decir, de tal manera que no se ve el ancho del forjado, el ancho del tejado, digamos, y se ve todo liso, como si fuera literalmente un trozo de pintura, un cuadro, que es el cielo. La luz artificial que Turrell proyecta en el techo y que va cambiando los tonos de color hace que cambie la percepción del cielo. A su vez, el cambio de luz que se va produciendo también al anochecer y al atardecer. Hace un par de semanas estuve en una exhibición de James Turrell en Berlín, que es una instalación de luz en una capilla ardiente. En este caso, las aperturas para la luz natural no se encuentran en el techo, sino que se encuentran en las paredes. Son ventanas de suelo a techo. Esta instalación de luz solamente se puede visitar al anochecer, por lo tanto la exhibición va cambiando a lo largo del año, dependiendo de cuándo sea el anochecer. James Turrell lo que hace en esta instalación es ir cambiando el tono de color, puesto que, como bien hablábamos con Mark Rothko, se producen equilibrios de colores. Estos equilibrios de colores que realiza James Turrell crea sensaciones de percepción muy diferentes. Da la sensación que las ventanas están iluminadas desde fuera con diferentes colores, pero sin embargo sigue siendo todo el rato la misma luz, es la luz natural, no se va iluminando. Hice aquí una serie de notas porque me llamó la atención. Cuando James Turrell creaba el azul en el interior de la capilla, daba la sensación que las ventanas
eran naranjas. Se producía una luz naranja desde el exterior. Cuando se producía el morado, daba la sensación que las ventanas eran verdes. Cuando la luz era roja, un rojo carmín, la sensación es una luz verde oliva, como si fueran aceitunas. Es decir, la luz no estaba cambiando de una manera tan drástica en el exterior, pero sin embargo, al alterar la percepción con la luz artificial, daba la sensación que la luz natural cambiaba también y la percepción era diferente. Cuando se producía el color amarillo, un amarillo limón, la sensación de las ventanas es que era gris oscuro, negro. Lo que quiero decir es que este equilibrio de color producía unas alteraciones de la percepción muy grandes y es lo que se busca también en el Sky Space, que es alterar la percepción para observar el cielo. Sí, muy interesante, Miguel. Lo primero, comentar que no lo hemos comentado, es que uno estaría tentado a pensar que la luz funciona como la pintura, ¿no? Que mezclando pintura azul y pintura amarilla tienes verde, pero con la luz no funciona igual. Me parece muy interesante lo que transmite esta obra, porque es lo que decía, ¿no? Normalmente pensamos que el cielo siempre es de color azul, ¿no? Pues si a cualquiera le preguntas por la calle, oye, ¿de qué color es el cielo? Azul. Pero nos olvidamos realmente que es un color que le ponemos nosotros, ¿no? Porque James Turrell, como dices tú, enmarca el cielo y a través de cambiar el color de la sala, ¿no? Va modificando realmente el color del cielo, ¿no? El color que percibimos el cielo. Y esto tiene que ver un poco con lo que hablamos de la Gestalt, ¿no? De la figura y el fondo, ¿no? Cómo modificando el fondo modificas el color de la figura. Y otro tema que me parece interesante es que James Turrell también quiere ser rentable, digamos. No solamente hacer una producción artística, sino también sacar dinero de ello. Y existen muchos famosos que tienen Sky Spaces en sus propiedades, como puede ser la familia Kardashian. Yo lo diría, ¿no? Kanye West, Kendall Jenner tienen en sus casas Sky Spaces. Y también es curioso porque es lo que los une con los Einstein, que la familia de los Einstein también tienen un Sky Space, ¿eh? ¿Quién iba a decir que los Kardashian y los Einstein tuvieran cosas en común? Pero sí. Y ahora que nombras a famosos, vamos a nombrar la obra que está realizando James Turrell durante toda su vida, ¿no? Porque mucho de este dinero va destinado a que esta obra avance, porque ¿quién no tiene un cráter? A ver, vamos a ver. Un cráter es lo que estáis pensando, sí, sí. Un cráter de un volcán, tal cual. Y está en Arizona, se conoce como Roden Crater, y es una obra que empezó en 1979, hace casi 50 años. Imaginaos. Sí, como decíamos, famosos como Kanye West ha donado 10 millones de pavos para esta obra, porque el objetivo de Turrell es, él quiere terminarla en vida, ha dicho, que no quiere dejarlo para que alguien más lo acabe. Esta ubicación, que puede parecer un poco aleatoria, tiene relación con uno de sus estudios, con el de piloto de aviones. Este cráter lo conoció haciendo un reconocimiento aéreo, volando un día, y le pareció un sitio ideal puesto que no existía ningún tipo de contaminación lumínica alrededor porque está en medio de un desierto, y era un sitio, en su opinión, perfecto para realizar esa producción artística. Este volcán obviamente permanece inactivo, es un cráter en el que ya no existe ningún tipo de actividad volcánica. El tema de la contaminación lumínica es importante y también ha intentado sacar un rédito económico vendiendo sus obras de arte a famosos o a gente con mucho dinero. Esto lo hace para poder comprar también metros cuadrados, hectáreas de terreno alrededor del cráter, o como dirían en América, acres, para proteger de contaminación lumínica esta obra. Bastante curioso, la verdad. El cráter se puede ver en YouTube porque también es una forma de financiarse. Y James Turrell ha dicho varias veces que no se considera él religioso o que su trabajo sea religioso, pero ha sido comparado Roden Crater con las pirámides o con construcciones antiguas que tenían como esta dimensión cosmológica de estudiar el cosmos, de observar las estrellas. Es lo que James Turrell hacía cuando era niño, a una escala muy pequeña, ¿no? Con unas cortinas. Pues ahora lo está haciendo con un cráter. Toda esta producción visual, arquitectónica, busca que solamente esté iluminado de forma natural. Él está excavando numerosos túneles, realizando numerosas cavidades, habitaciones en torno al cráter, dentro del cráter, pero sin embargo la iluminación va a ser siempre natural, lo que es un land art en toda regla, una participación del entorno al 100%. Es muy importante también resaltar que si nos imaginamos estando dentro de un cráter, si os imagináis cómo sería esa sensación, veríamos como la sensación de estar
por ejemplo, en el Panteón Romano, en un sitio de planta circular o una bóveda. Las paredes serían la pared del cráter, porque existiría como un límite cóncavo, ¿no? En el que se produce la bóveda, entre comillas, digamos, que es el cielo. La verdad es que es una construcción gigantesca, faraónica. Y a mí hay una sala que me interesa especialmente, no porque ya he estado, sino porque la he visto en YouTube, que es una sala que tiene como un óculo al que va una escalera finísima, que me recuerda un poco a Stairway to Heaven, ¿no? Como el hombre intenta llegar a las estrellas, ¿no? Y trascender. James Turrell trasciende totalmente porque son obras espirituales que te hacen meditar, obras que te hacen cuestionar la realidad también, ¿no? Como otras obras más pequeñas que tiene, que son los Afro Proto, que se suelen encontrar en diferentes galerías o museos, y lo que hace con esta obra es utilizar una esquina de una habitación, ¿no? Y la pinta, y con la luz crea la ilusión óptica de profundidad de un objeto en 3D. Quiere buscar con esto cuestionarte lo que ves. Es lo que hablábamos, ¿no? De modificar la percepción. Y en algunas exhibiciones, cuando se le ha dedicado una retrospectiva a su obra, como por ejemplo en el Jumes de México, que salió en el podcast de David Chipperfield, existían salas que parecían no existir a través del color o viceversa, ¿no? Proyecciones en las paredes que parecían salas. Y todo esto tiene que ver con lo que decimos, ¿no? Con la modificación de la percepción a través de la luz y del color. Y aunque James Turrell pueda sonar como un artista semi desconocido para mucha gente, es un artista que ha trascendido el arte, ¿no? Ha creado un nuevo tipo de arte y por ello, de hecho, ha tenido muchísimos reconocimientos todavía en vida, porque aunque es una persona de avanzada edad, sigue produciendo arte, como hemos dicho. Y en el año 2013 recibió la Medalla Nacional de las Artes en Estados Unidos. La entregó el presidente en ese momento, que era Barack Obama. Es uno de los mayores premios de su carrera y, claro, esto no se produciría si no fuese porque su obra ha cambiado también la forma de entender la luz, de cómo la luz ha pasado de ser un actor secundario para ver, por ejemplo, un edificio, a ser un actor principal. Que su trabajo modifica la forma que ves, no lo que ves, ¿no? Porque muchas veces la luz solo ha sido utilizada como dices tú, ¿no? Como actor secundario para iluminar otros objetos o otros edificios, otras instalaciones, otras obras. Pero en este caso James Turrell la trabaja como si fuera con el sonido, como decía, con un montón de cualidades y de esta capacidad táctil que la otorga. Y al hilo de esto, y ya si quieres para terminar, Miguel, y que los oyentes nos contesten esta pregunta, ¿tú qué crees que papel tiene el espectador en el Light and Art de James Turrell? Para contestar esta pregunta, lo primero que voy a hacer es citar una frase de James Turrell. Él decía: he querido hacer obras que cambien la forma en que ves, no lo que ves. Con esto, lo que quiero decir es que, en mi opinión, el papel del espectador es el papel principal junto a la luz en estas obras, porque no es lo mismo entender, por ejemplo, un haz de luz que se emana desde el cielo para cambiar la percepción del espacio, a que junto con la luz cambies tu percepción de lo que estás viendo. Como lo que pensabas al principio en un Sky Space, cómo se vería el cielo, ves diferentes tonos, diferentes iluminaciones, diferentes colores y te hace cuestionar lo que estás viendo. Te hace pensar que igual, no que estuvieras confundido, pero que hay muchas más opciones, mucha variabilidad de lo que se puede ver. Como bien decía él, se trata de tu visión, como el pensamiento sin palabras que proviene de mirar al fuego. Y para ti, Alberto, ¿qué papel tiene el espectador en el arte de Turrell? Bueno, yo lo he dicho ya en varios capítulos y a riesgo de parecer pesado lo voy a volver a hacer en este capítulo. Para mí el arte tiene que ver con hacerte pensar de una forma diferente a la que piensas. O sea que en este caso James Turrell es claramente partícipe de esta corriente, ¿no? También me gustaría destacar que la historia del arte es, en primer lugar, una lucha por representar la luz, ¿no? Como a través de la evolución de los estilos pictóricos, incluso arquitectónicos, siempre se ha pretendido conseguir la luz, ¿no? Que la luz fuera el material que compusiera esos edificios, esos cuadros, ¿no? Como a través del claroscuro de Caravaggio o incluso lo que hablábamos, ¿no? De Malevich o Marroco. Es una lucha por conseguir representar la luz. Y en el caso de la arquitectura tenemos a Le Corbusier, ¿no? Que siempre ha dicho que la arquitectura es el juego de los volúmenes bajo la luz.
Pero también hay una cosa más importante que la luz natural, la luz que existe fuera de nosotros, ¿no? Que tiene que ver con la luz que hay dentro de nosotros, que es esa que existe cuando cierras los ojos y cuando sueñas. Y que tiene que ver, pues, con tu imaginación, ¿no? Cómo a través de los recuerdos táctiles, los recuerdos de tus sentimientos, vas creando un mundo interior de fantasía, ¿no? Que, en cierta medida, James Turrell, su arte lo que hace es devolverte a ese mundo interior, que para mí es muy interesante. No sé si ha sonado muy pesado, pero quiero escuchar vuestras opiniones, chicos, sobre lo que es El Espectador. Muchas gracias por habernos acompañado en otro capítulo más. Y para despedirnos me gustaría leer una última frase de James Turrell, que es: solo cuando se reduce la luz, la pupila se abre y la sensación sale de los ojos como el tacto.